¿Cómo estamos, chiquillos? Hoy día, hoy día nos corresponde, con el mayor dolor de mi cuerpo y alma, dar la última clase, la clase 30. 30 clases a lo largo de todo el año. Nos toca teoría y química de óxido de reducción, reacciones de óxido de reducción. Parte 2, vamos a ver una celda galvánica y una celda electrolítica y cuáles son las diferencias y por qué son diferentes entre cada una. Respecto a el tema de Facebook, de que no los han aceptado en el grupo, yo no tengo control alguno sobre el grupo. Así que ahí vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver si es que se puede finalmente agregar a todos los chiquillos que faltan. Y eso. Díganme por favor si es que se escucha bien, si es que no está pegado, si es que está pegado. Y avisen si es que se ponen a llover, si es que se pone a llover afuera porque me dijeron que iba a llover y lo único que tengo es una chaqueta. Así que eso. Ah, última clase. La última. Se revisará el modelo DEMRE. Es probable. Hoy día no creo que alcancemos porque la clase es larga, son más de 30 diapositivas y la experiencia me dice que con 30 diapositivas nos falta más de una hora, aproximadamente. Sí van a haber clases de repaso de materia y de consulta que serán la próxima semana y la semana subsiguiente, tengo entendido hasta el momento. Eso. Don Manuel Duarte, hola. Ya, ¿estamos listos para partir entonces, chiquillos? ¿Tienen su cuaderno, su lápiz, un corrector o una goma, dependiendo del lápiz que tengan? Ya, vamos a partir entonces. Primero, vamos a repasar las reacciones óxido-reducción, que son las que se ven incorporadas o de las que se tratan o las que se experimenta a través de una celda galvánica y una celda electrolítica. Tenemos las reacciones de óxido-reducción. Ya esta reacción la vimos en la clase pasada. Tenemos que el zinc se oxida a zinc más 2 y que el cobre más 2 se reduce a cobre elemental, cobre 0. Entre medio de ellos hay una reacción de oxidación del zinc, como ya dije, la reacción de reducción del cobre. Están los dos, el par electrónico ahí involucrado en el intercambio de cada uno de ellos. ¿Cómo se logran intercambiar? Porque no ocurre simplemente por arte de magia. Tiene que haber un medio de reacción. Y el medio más favorable para esta reacción óxido de reducción es una celda galvánica, como la que tengo aquí. Aquí tenemos zinc, aquí tenemos cobre, cobre metálico, zinc metálico, una disolución de sulfato de zinc y una disolución de sulfato de cobre. Tenemos la unión de un puente salino que favorece el intercambio iónico. Tenemos un cablecito que me permite la conducción de los electrones. Tenemos que la reacción de reducción del cobre nos genera 0.34 volts de energía y que la reacción de reducción del zinc nos forma 0.76 volts de energía. Esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver cómo es el comportamiento, el funcionamiento y las características de una celda galvánica. Primero, una celda galvánica funciona espontáneamente. Nosotros conectamos el cable de la placa de zinc a la placa de cobre y ocurre automático. No tengo que hacer nada más. Don Miau o Doña Miau. Don o Doña Miau. Esto es plan electivo, la última clase de plan electivo. Si quiere la puede ver igual y así sabe más. Y está más informada acerca de por qué su teléfono se descarga, por ejemplo. O se puede quedar hasta el final si es que hay tiempo para dudas. Y si es que hay alguna duda. Ya. Las características. Funciona espontáneamente. Utiliza una reacción química para realizar un trabajo eléctrico. Reacción química, trabajo eléctrico.
La reacción química me produce electricidad. ¡Oh, cielos! El funcionamiento. Cuando uno escribe una pila y los componentes de una pila se escriben de la siguiente manera. Estos se llaman como hemirreacciones, o se denominan hemirreacciones. Tenemos una pila, que es una celda galvánica. La pila es una celda galvánica, se me olvidó aclarar eso. Donde tenemos la reacción de oxidación del zinc, tenemos el puente salino y la reacción de reducción del cobre. Entonces, oxidación, reducción. Como ya vimos en la imagen, tenemos un ánodo y un cátodo. No es fea la materia, de hecho son muchas palabritas para explicar una reacción que es bastante simple. Porque una celda galvánica es lo que hace que ustedes puedan cambiar el control, ustedes puedan cambiar el canal del televisor mientras están sentados en el sofá. Lo que hace una celda galvánica es favorecer la reacción, hacer que la reacción ocurra. Tenemos un ánodo y un cátodo en la celda galvánica. Y apreté, y no cambia. ¿Y por qué no cambia? Ahí cambió. Tenemos el ánodo, que es con carga negativa, donde ocurre la reacción de oxidación, en este caso la reacción del zinc a zinc más 2, y un cátodo con carga positiva, donde ocurre la reducción, en este caso la reducción del cobre, donde pasamos de cobre más 2 a cobre elemental. Mi mano desaparece. No, mi mano desaparece. Ya. Otra de las características para el funcionamiento, para favorecer el funcionamiento de una celda galvánica, es el puente salino o el puente poroso, que como ya dije anteriormente, es lo que favorece el flujo de los iones a través de las distintas disoluciones, y los electrones se mueven en un sistema externo desde el ánodo, donde se oxida, hacia el cátodo, donde se reduce. Va de menos a más. De menos a más. Donde tengo más cargas negativas, fluye a donde tengo más cargas positivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si repasamos y nos vamos a la materia más importante de todas, la configuración electrónica, una carga positiva es una deficiencia de electrones y lo que se mueve en un átomo son los electrones. Entonces, el flujo electrónico va de la zona de alta densidad electrónica, que sería el ánodo, a la zona de baja densidad electrónica, que sería el cátodo. Ay, Ahora, ¿cómo podemos calcular el voltaje? ¿Cómo podemos saber qué voltaje nos dará una pila dependiendo, en este caso, de zinc y de cobre? Porque sabemos que vimos que el cobre tenía punto 36 y y el zinc tenía punto 74, ¿cierto? Entonces, para eso entra el concepto de fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se denomina como el flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. Es el flujo espontáneo. El flujo espontáneo de electrones desde el ánodo al cátodo en una pila. Los electrones fluyen desde el punto mayor hacia el punto de menor potencial. De mayor potencial a menor potencial. De menos a más. De ánodo a cátodo. ¿Ya? Es la diferencia de potencial eléctrico. Es la diferencia del potencial eléctrico. Aquí ya nos estamos metiendo o estamos entrando un poco en lo que es física. Electricidad. Como en la primera clase que tuvimos a principios de año, donde también tuvimos un poquito de física. Se mide en volts, el voltaje, un volt es la diferencia de potencial eléctrico necesaria para impartir un joule de energía a una carga de un coulomb. Un joule de energía, una carga, un coulomb, eso me da un volt. Se relacionan de la siguiente manera. Volts es igual a joule partido en coulomb y estamos todos felices. Ahora, la FEM es como una constante de equilibrio porque depende de la condición inicial y de la temperatura de todo eso. Entonces, los factores que afectan la FEM entonces son la naturaleza de los reactivos y de los productos. ¿Qué metal es? ¿En qué estado de oxidación está?
La concentración. Está muy diluido, está muy concentrado. Y obviamente la temperatura. Como ya sabemos la temperatura, a mayor temperatura puede haber un mayor flujo de electrones. No lo sabemos, tal vez sí. Aquí tenemos la ecuación que nos determina el voltaje total. Se denomina la FEM estándar, que tiene un delta E gorrito, circulito. La FEM estándar es el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Y esta ecuación es la más importante y es la que le podrían llegar a preguntar en la PSU. Esta ecuación que está aquí. ¿Por qué? Si volvemos al dibujito que teníamos antes, punto 34.76, el cátodo menos el ánodo, y punto 34 menos punto 76, es decir, punto 34 más punto 76, es este. Ya. Sí, entonces me equivoqué de región. Lo siento. No soy muy bueno en geografía. En química me gusta mucho, pero en geografía no soy muy bueno. Para los demás hay un hospital del cobre que me corrigen. Está en Calama, no en Atacama, como dije yo. A todos los profesores de geografía y estudiantes de historia les pido mucho perdón. Ya. Aquí no todo es tal como llegar, poner y chao. Porque son los potenciales de reducción. Los potenciales de reducción. Los potenciales de reducción son siempre positivos. Dejémoslo hasta ahí. Porque si les explico por qué son siempre positivos, ya es materia que es mucho más adelantada, que corresponde a electroquímica, y eso es cuarto año de química en la universidad. Y no lo quieren ver todavía. Si quieren estudiar química, pronto lo verán. Es la reducción del ánodo. Sin embargo, el ánodo, que es la placa de zinc, pierde electrones. Se está oxidando. Se oxida. Si el potencial de oxidación del zinc es 0.76 volts, entonces el potencial de reducción del zinc es menos 0.76 volts. Y ahí donde me queda 1,1 volts. Porque tengo 0.34 menos el potencial de reducción del ánodo, menos 0.76, se suman, menos con menos da más, 1,1 volts. Tienen que tener ojo con esto, chiquillos. Si se dan cuenta, el flujo va del de mayor potencial de reducción al de menor potencial de reducción. El flujo va de menos a más. Pero este es un potencial de reducción. Perdón, de oxidación. De oxidación. Yo quiero el potencial de reducción. Don Manuel dice, pero en la PSU. ¿Pero en la PSU qué? ¿Qué pasó con la PSU? ¿Qué pasó en la PSU? Oh my god. Don Manuel me pregunta si tendrán que sacar el voltaje. Cambio fuera. Les pueden pedir calcular el voltaje de una celda. Les pueden dar... les pueden dar una tabla con todos los potenciales de reducción estándar de muchos metales. Y les pueden decir, escoja dos metales de la siguiente tabla de tal manera que me den el mayor voltaje. Don Benja me dice que se le pegó la pantalla. Don Benja, se le despegó la pantalla. Chiquillos, a los demás se les pegó la pantalla, por favor avisen si es que se les pegó la pantalla, porque yo hasta el momento no les debería haber pegado.
Tenemos una buena conexión y la emisión está full. Yes. Ya, perfecto. Entonces, como te dije, les pueden dar una tabla con distintos metales, cada metal con su respectivo potencial de reducción, y les van a pedir hacer una pila, una celda galvánica. Obviamente van a tener que escoger el que tenga un potencial de oxidación menor y un potencial de reducción mayor. El potencial de oxidación del zinc es más 0.76 volts. El potencial de reducción del zinc es el valor contrario, menos 0.76 volts. La ecuación es del cátodo menos el ánodo. 0.36 menos 0.34 menos 0.76 me da 1,1 volts en este ejemplo. Les pueden preguntar también las distintas diferencias que hay en una celda galvánica y una celda electrolítica, que las vamos a ver después. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros vimos que la concentración afectaba, la temperatura afectaba y que la naturaleza de los productos o de las sustancias también afectaba? Y les dije también que se comporta como una concentración, como una constante de equilibrio. Podemos determinar la constante de equilibrio a partir de los potenciales de reducción estándar de cada uno. ¿Ya? Creo que no lo tengo. No, no lo tengo. No, no lo tengo. Vamos a verlo igual. No lo quise poner fragmentado porque me iba a demorar mucho, así que síganme de arriba, como se lee un cómic, de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Vamos a deducir la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es la que me relaciona las concentraciones de los distintos iones con el potencial de reducción estándar de una celda. Sabemos de nuestras clases anteriores que la energía libre de Gibbs es el Gibbs estándar más R, una constante, por T, la temperatura en Kelvin, logaritmo natural de Q. Logaritmo natural de Q siendo el logaritmo natural de las concentraciones. Y Lipawi 30, no sé cómo es tu nombre. Va a haber repaso de las otras clases. Más que repaso de las otras clases, yo creo que va a ser un repaso, no sé si general, pero sí va a haber un repaso de la materia. Les voy a hacer una encuesta. Un repaso de la materia que ustedes estimen más conveniente hacer un repaso. Y una sesión de preguntas tal vez donde podría resolver como la clase pasada con Paint y respondiendo sus dudas que tengan. Ya, continuamos. También tenemos que Gibbs es igual a menos n, que son los moles. Oh, no me acuerdo que era n. Oh cielos. Oh cielos. A ver, déjeme buscarlo. Por F, que es la constante de Faraday, por delta E, que ya sabemos es el potencial de reducción. ¿Chacho que sí? Ecuación de Nernst. Ecuación de Nernst. Por lo tanto, como ambos equivalen al delta G, tenemos que menos n por Faraday delta E es igual a menos n por Faraday delta E más RT logaritmo natural de Q. ¿Cierto? Porque tenemos delta G es esto lo ponemos acá, esto lo pasamos restando y tenemos esto. ¿Cierto que sí? Si ahora despejamos el delta E, este que está aquí, solito, y pasamos dividiendo menos n por F, menos n por la constante de Faraday, nos queda lo de aquí abajo, donde
Este pasa dividiendo ambos, este se simplifica, me queda acá y el RT me queda partido por NF. En condiciones normales de presión y de temperatura, de presión no necesariamente tanto, porque la presión no afecta a este sistema en equilibrio, porque no hay ningún componente de naturaleza gaseosa. Tenemos que el potencial delta E es el potencial de reducción estándar menos 0.059 partido en n por el logaritmo natural de la concentración. El logaritmo natural de las concentraciones. Logaritmo natural de las concentraciones. Logaritmo natural de las concentraciones. Aquí tengo n. ¡Ah! ¡Mish! Estaba bien. N es el número de electrones que participan en la reacción. En el caso de la reacción de la pila de zinc y de cobre, el número de electrones son 2 electrones. 0.059 partido en el número de electrones por el logaritmo natural de Q, de las concentraciones, de las distintas concentraciones. Si las concentraciones están en equilibrio, tenemos una constante de equilibrio. Y si estamos en equilibrio, el potencial de la celda vale 0. Porque como ya está en equilibrio, no hay más traspasos de electrones de un lado para otro. En este caso tenemos que 0, que es el valor de delta E, equivale a la FEM estándar menos 0.059 partido en el número de electrones por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y es a esta la relación entre la FEM estándar y la concentración, la constante de equilibrio. Es a través de esta ecuación que uno puede despejar la constante de equilibrio. Me queda una exponencial un poco loca con la FEM estándar de la celda. Si los pueden preguntar, no creo que les pregunten un cálculo, sino más bien una definición de la ecuación de Nernst o la expresión matemática de la ecuación de Nernst. Perfecto. Chiquillos, antes de pasar a una celda electrolítica, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Esperaré aproximadamente 2 minutos para sus consultas. Si tienen preguntas, por favor, es la hora. Qué rico. Soon you'll see the day. Don Manuel no tiene dudas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que pueden mandar preguntas. 9, 10, 11, 12. Yo soy 13 y el moderador son 14 personas viendo este stream en este preciso instante. Entonces, el flujo es de menos a más, del ánodo al cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo ocurre la reducción. En el cátodo se reduce y el que se reduce gana. Ahí tenemos otra relación más. Ya sabemos que el que se reduce gana electrones y es el cátodo el que se reduce. Por lo tanto, es el cátodo el que gana. Eso es un resumen de toda la materia que acabamos de ver. Casi toda la materia. Bueno, chiquillos, si no tienen más preguntas, entonces vamos a continuar con la celda electrolítica. ¿Cuál es la primera diferencia de una celda electrolítica? Primero, sabemos que la celda galvánica es completamente espontánea, ¿cierto? Es espontánea. Esto es lo que ocurre, esto que está acá, es lo que ocurre en una celda galvánica de manera espontánea. Ocurre espontánea. ¿Qué pasa si yo le aplico electricidad? Sí, doña Valentina. Sí, esto es electivo. Si le aplicamos electricidad, ¿cuánta electricidad? Lo vamos a ver más adelante. Yo me acuerdo. Sí, lo vamos a ver más adelante.
podemos obtener la reacción contraria, en el cual se reduce el zinc y se oxida el cobre. Como di vuelta a los potenciales, las clases de historia no tengo idea cuándo son. Voy a avisar, voy a preguntar por interno. Y me van a avisar por interno. Mientras me responden, mientras me responden, la invito a tomar asiento y disfrutar de una bella clase de química. Wink. Me están escribiendo en estos momentos, me están diciendo la respuesta a su pregunta por interno. Soon you see the day. Lunes a las 17:30 horas la recuperativa. Tengo entendido que hay una recuperativa. Y a las 19 horas la clase correspondiente. Ya. Entonces, si le aplicamos un potencial eléctrico, ¿cuánto? Lo vamos a ver más adelante. Podemos obtener la reacción inversa, la reacción de reducción del zinc y de oxidación del cobre. ¿Cierto? Entonces, la principal diferencia de una celda electrolítica que le corresponde el nombre y es la primera causa y razón de la cual se llama una celda electrolítica es que se le aplican electrones externamente, de manera externa, ajena al sistema principal de la reacción espontánea. Celda galvánica, celda electrolítica. Sin alteración de electrones por un medio externo, yo le agrego todos los electrones que yo necesite. De tal manera que ocurra una reacción de óxido-reducción no espontánea. Al igual que en una celda galvánica o en una pila alcalina o una pila normal, como vamos a ver ya más adelante cuáles son las diferencias, la reducción todavía ocurre en el cátodo y la oxidación todavía ocurre en el ánodo. Pero en este caso, el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. En la galvánica el cátodo es positivo, el ánodo es negativo. En la electrolítica el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Es todo, casi todo lo contrario. Lo único que tienen en común es que pueden ocurrir en el mismo medio, pero... O sea, que pueden ocurrir en el mismo medio y que el cátodo se oxida y el ánodo se reduce. Perdón. El cátodo se reduce y el ánodo se oxida, igual que en la celda galvánica. Sí. Ahí sí lo ordené. Entonces, para la siguiente celda electrolítica, que no va a ser la de zinc con cobre, sino que vamos a usar otro ejemplo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué en breve. Tenemos una celda electrolítica de una disolución de cloruro de sodio, en el cual tenemos un cátodo, tenemos un ánodo. El cátodo ocurre la reducción, el ánodo ocurre la oxidación. La reacción que ocurre en el cátodo es la siguiente. El sodio más los electrones me da sodio elemental, que es un sólido, es un metal, con un potencial de reducción de menos 2.7 voltios. Y en el ánodo ocurre la reacción de anión cloro más electrones. O sea que el anión cloro me forma cloro gas y me libera 2 electrones, con un potencial de reducción de 1.36 voltios. La reacción global, 2 cationes sodio más 2 aniones cloro, me forma sodio elemental, cloro gas, con un potencial de reducción de menos 4.07 voltios. Si el potencial estándar de esta celda
es de menos 4.07 voltios, es decir, esta reacción en una celda galvánica no va a ocurrir porque el potencial es negativo, yo le tengo que aplicar tanto potencial para que la reacción ocurra. Para obtener una reacción no espontánea, tengo que agregar como mínimo el equivalente o un igual, pero positivo, con signo contrario, a los menos 4.07 voltios. Es decir, tiene que haber una fuente de electricidad que me entregue un potencial mayor a 4.07 voltios para que esta celda electrolítica funcione. Espero que no los haya confundido tanto. Si quedó alguna duda con la celda electrolítica, que es todo lo contrario, casi todo lo contrario a una celda galvánica, por favor pregunten. Mi misión aquí es responder sus dudas. Por favor. Agüita. Si no tienen ninguna duda, vamos a analizar entonces. Son las 6:14 minutos. El uso de una celda electrolítica. Los electrones van de cátodo a ánodo o se perdió. Los electrones siempre van de ánodo. En una celda galvánica, los electrones... No, en ambas celdas. Los electrones van de ánodo a cátodo. El ánodo es negativo, el ánodo es positivo. Siempre van de ánodo a cátodo. El cátodo es positivo en una celda galvánica, el cátodo es negativo en una celda electrolítica. ¿Ya? Pero el flujo siempre es de ánodo a cátodo. Usos. Ya. Entonces, ¿cuál es el fin de tener una reacción que primero no es espontánea? Es decir, me consume mucha energía y tengo que tener un medio un poco raro. Porque acá en Chile se usa mucho y se usa de todo, sobre todo en la minería. Se puede usar la celda electrolítica como obtención de metales activos a partir de sales fundidas o de una disolución de sales. Se utiliza en la refinación de metales como el aluminio, el cobre, el níquel, el oro y tanto otro metal como pueda existir. Y también tiene una muy buena propiedad o una muy buena aplicación que es del plateado o niquelado electrolítico. ¿Qué es esto? Aquí en este caso tengo una lámina de plata y se empieza a depositar plata en esta llave que puede ser, por ejemplo, de hierro, puede ser de cobre, puede ser de latón, cosas como esa. ¿Por qué? Porque la plata es difícil de oxidar. Entonces, como la plata es difícil de oxidar, se puede galvanizar, así se llama este proceso, galvanizar una llave. Claro, una refinación al final es, a ver, proceso de obtención del cobre. ¿Cómo era? Uno tiene una disolución de sales de cobre. Se pegó. Ya no me pegué. Ya. Me pegué de nuevo. No, ¿qué está pasando aquí? Santo cielo. Ya. Acuérdate.
uno puede obtener a través de los primeros procesos y primera formación la celda, ¿cierto? Lista, una placa de cobre, que es como 99.9% cobre. Se puede refinar. ¿Cómo se puede refinar? Yo tengo una barrita, que ya sé, es de cobre puro, al cual se le puede agregar en la misma lámina de cobre disuelta en algún medio, puede ser con ácido sulfúrico, en cuyo caso tengo una disolución de sulfato de cobre y le hago correr electricidad. El sulfato de cobre no se va a pegar a la barra. ¿Por qué? Porque el ion sulfato no se va a pegar a la barra de cobre. ¿Por qué? Porque tiene la misma carga. En cambio, el cobre que está en disolución es un cobre oxidado. Ese cobre oxidado se va a unir a la placa de cobre. Y ahí cómo se puede refinar el cobre, haciéndolo más puro. Por ejemplo, de un 99,9 pase a un 99,99999% cobre. Eso es un proceso de refinación. Es este mismo proceso. Tengo una barra de cobre que puede estar sucia, la meto en disolución y el cobre se empieza a depositar en otra lámina de cobre y así obtengo un cobre con mayor grado de pureza. Al final, la refinación electrolítica es un galvanizado en el cual el ánodo y el cátodo son los mismos metales. Ahora, también se puede galvanizar con oro. También es más caro porque obviamente el oro es más caro. El oro es muy difícil de oxidar. El agua regia. El agua regia es la única sustancia que puede disolver oro. Es la única mezcla de ácidos que puede disolver oro. Y aún así necesita mucha temperatura y mucho tiempo para que ocurra la disolución, la solvatación del oro. El oro es un metal muy bonito, no tan caro, relativamente caro. Quedan 10 minutos y estamos ya terminando. Volvamos entonces a las pilas, ya que sabemos el uso de una celda galvánica. Tenemos pilas comunes, donde el ánodo generalmente es de zinc y el cátodo generalmente es de dióxido de manganeso, con cloruro de amonio, que es una sal, y una pasta de carbono. Tenemos las reacciones de óxido-reducción aquí presentes. El manganeso se oxida. El amonio se... No, mentira. ¿Qué es lo que pasa? Me perdí. Si el ánodo es de zinc y en el ánodo es de carga negativa y en el ánodo se oxida. Sí, está bien. Sí, está bien, está bien. Ya. El zinc es el que se oxida en la reacción y esta es la reacción que ocurre, la reacción de reducción. Esta es la reacción de reducción involucrada en una pila normal. La varilla principal, una varilla de grafito. Y también tenemos las pilas alcalinas. ¿Cuál es la gran ventaja de las pilas alcalinas sobre las pilas comunes? Que las pilas alcalinas trabajan en un medio más básico. ¿Por qué trabajan en un medio más básico? Porque ahora yo no tengo cloruro de amonio, sino que tengo hidróxido de potasio, que es más reactivo. Y el ánodo corresponde a un zinc en polvo en una matriz de gel. Por lo tanto, la pila, si uno la aprieta, no libera ninguna especie de ácido, no ninguna especie de líquido. Es una pila seca. En el ánodo ocurre la oxidación del zinc, al igual que en la pila común, y en el cátodo la reducción del dióxido de manganeso. Y eso fue la clase de hoy día. Si tienen alguna duda, chiquillos, respecto a la materia que vimos en la clase de hoy, la materia que vimos en la clase pasada o alguna de las otras materias que ya vimos antes durante todo el año,
Los invito a preguntar. Nos quedan 7 minutos. Ese fue mi hombro. Ese fue mi hombro de nuevo. Ese fue mi hombro una vez más. Soon you'll see the day. Ba-da-ba-ba-ba-ba-da-da-da-da. Wow, wow, wow. La fuerza centrípeta en acción. ¡Oh! El agua no se cae de la botella. ¡Oh! 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 El agua no se cae. ¡Oh, cielos! ¿Cómo lo hace el profe? ¡Oh! Doy vuelta a la botella y el agua no cae. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Y ahora el profe no tiene agua. ¡Oh, cielos! Ya, no tiene ninguna duda por ahora. Chiquillos, chiquillas, Doña Constanza, Doña María Cerda, Maybelline, bien, bien. Perfecto, nucleófilo de electrófilo, eso es química orgánica y tengo 5 minutos. Vamos a hacer uso del amigo Paint. Paint. Oh, cielos, ¿qué es lo que está pasando detrás de mí? Oh, yeah. Que se vea el logo, obvio. Un nucleófilo de un electrófilo. A ver. Ya. Esto en color naranjito, because reasons. Because naranja es un color bonito. Primero. Un nucleófilo. Nucleófilo. Un nucleófilo se representa de la siguiente manera. Es un N menos. Pero este menos, quiero saber si es que lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Es un N como que va arriba. Como que va arriba. Es un N menos. ¿Por qué es un N menos y por qué es nucleófilo? Recordemos que el núcleo del átomo tiene carga positiva. Si es un nucleófilo es porque tiene filos por el átomo. Le gusta mucho el núcleo. Le gusta mucho el núcleo del átomo. Le gusta mucho la carga positiva. Por lo tanto tiene un exceso de electrones. Un electrófilo. ¿Por qué no funciona la tecla Enter? ¿Dónde está? Ay, con razón. A ver si. No. Ah, pero ¿qué onda? Oye, pero perro. Pero perro, oye. Ahora sí. Un electrófilo se expresa con una letrita E y un signo más. Si es un electrófilo, más. El electrófilo, los electrones de la capa de un átomo, los electrones tienen una carga. ¿Por qué signo más? Tienen una carga más. Tienen una carga negativa. Por lo tanto, él siente amor por los electrones. Él tiene una deficiencia de electrones.
Punto 1. Por lo tanto, un exceso de electrones podría ser el agua, por ejemplo. H2O. ¿Qué pasó ahí? H2. No, ya caché por qué. Ya, H2O. ¿Por qué H2O? Sabemos por geometría de Lewis que el oxígeno de la molécula de agua tiene dos pares electrónicos disponibles. Ese doble par electrónico disponible ataca como nucleófilo, porque es un par electrónico disponible para atacar. Si es un par electrónico que posee carga negativa, lo que busca es una zona con deficiencia de electrones, con carga positiva para poder atacar. Otros están el amoníaco, NH3, que por geometría de Lewis tiene también un par electrónico disponible para el ataque como nucleófilo. Un nucleófilo puede ser una base fuerte. Por ejemplo, el ion hidroxilo. Menos. El OH menos. Es similar al agua, pero ahora tiene dos pares electrónicos y una carga eléctrica. Una carga electrónica. Entonces, en total, tendría 3 pares electrónicos disponibles para atacar. Ya. Ahora, un electrófilo. Es un átomo, generalmente es un átomo, no una molécula. Puede ser una molécula. Pero que dentro de sí tiene una zona con una deficiencia electrónica. Sabemos que el oxígeno es un átomo muy electronegativo. Entonces vamos a usar nuestro amigo Paint. Vamos a escoger la barrita, el color negro, el tamaño mediano. Supongamos que tenemos, eso es un etano, propano, butano. Butano. Y que ahora yo tengo una cetona. Una acetona. La acetona, ya sabemos, está aquí. Es un doble enlace con un átomo de oxígeno. Perfecto, Tomás, perfecto. Ahora, el oxígeno es muy electronegativo. Entonces, si el oxígeno es muy electronegativo, va a traer mayor densidad electrónica. Va a traer mayor densidad. Si tiene mayor densidad electrónica es porque tiene un delta. ¡Uy, qué feo! Es un delta. Un delta negativo. Si esta zona tiene un delta negativo, que lo voy a hacer con color verde, la zona que me interesa para que sea atacada, dije verde. La zona que me interesa para que sea atacada por el nucleófilo, que tiene una deficiencia de electrones, es este carbono. ¿Por qué ese carbono? Porque es ese carbono el que posee un delta positivo. Entonces, el electrófilo es un E con un signo positivo. Deficiencia de electrones. Y esto lo tiramos para acá. Entonces, en verde está la zona de ataque en caso de ser un ataque electrofílico. Y en naranja está la zona de ataque en caso de que ocurra un ataque nucleofílico. Señorita, espero que su pregunta haya sido respondida. Ejemplos de electrófilos. Todos los cationes del mundo. El catión sodio, catión potasio, catión litio, catión calcio, que esos son dos cargas positivas. El catión magnesio, que más adelante verán el reactivo de Grignard, que ocurre con magnesio más 2.
Entonces, nucleófilo, pares electrónicos disponibles o carga negativa. Electrófilo, deficiencia de electrones, puras cargas positivas. Bueno, pues señorita María, me alegro que ahora lo entienda. Y ya, pues. Estamos en la hora, pues chiquillos. Pronto preguntaré en Facebook si es que hay alguna materia que quieran hacer el repaso mayor intenso, si es que quieran hacer un repaso más general de todo, en cuyo caso no sé cuánto sea, pero va a haber un repaso. Va a haber un repaso. Repaso. No sé todavía si quieren una clase de repaso o una clase de solo consultas, en cuyo caso tengo que estar preparado y preparado siempre estoy. Así que eso, pues chiquillos. Nos vemos la próxima semana. No guardar. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense, descansen. Que tengan una buena segunda mitad de semana y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles a las 17:30 horas, chiquillos. ¿Ya? Doña... Sí. Lo del grupo de Facebook se atendió antes. Antes. Yo no lo respondí. Así que voy a preguntar qué onda y bueno, y si se puede, obviamente van a ser agregados y si no se pueden, les voy a tener que avisar la próxima semana. Ya pues, chiquillos. Viene matemáticas. Ahora viene matemáticas. Matemáticas a las 19 horas. Tienen un recreo de 25 minutos. Ya. Éxito, chiquillos, que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao.